La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional. Seguidores de APAC TV, me poncharon ustedes, seguidores de APAC TV, conversando con mi compañero Edison Monala en La Tulpa. Este 24 de febrero del 2021 iniciamos un programa más de estos diálogos intergeneracionales, interculturales, con enfoque de género, enfoque ambiental, con interculturalidad. Hoy tenemos un invitado especial, Edison, Alipunya. No, Alichishi Mashi, Manaya Mashiukuna, Alichishi Mashiukuna, Manasta Kapangichi. Muy buenas tardes con todos nuestros seguidores de APAC TV, a quienes nos estén viendo tanto en Ecuador, en el extranjero, o en los diferentes países que nos siguen, ¿no? Hoy estaremos hablando sobre un tema muy importante que es el COVID-19, ¿no? Los síntomas, los asintomáticos, ¿qué secuelas les queda también a los que se están contagiados con este virus del COVID-19? Pero para ello tenemos un invitado que tiene conocimiento vasto sobre este tema. Así es, compajime, Mashiukuna kunan mi paslagrina panchi, Mashi Hambing Mashi mi capan Humberto Castañeda, paiwan mi rimagrinchi masat ni panchi kichuapica hasta kashimikuna tian COVID tarixingapa añauyauto nin millayungu nin chasnanin, para que también las otras personas entiendan. En Quichua también se le conoce como añauyauto, coronavirus o millayungu, lo que se está diciendo en las comunidades, y esto nos va a estar un poco hablando de los síntomas, como dijo acá mi compañera, el doctor Humberto Castañeda. Como quiera que se le entienda al coronavirus, Edison, pero es una enfermedad altamente contagiosa y a veces no tomamos conciencia de esto. El doctor Humberto Castañeda es especialista en medicina familiar, actualmente es también miembro del Instituto de Profesionales Quichuas de la Salud y es técnico de la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública, SEPS. Así que en momentos volvemos con el doctor Humberto Castañeda. Gracias por estar en APAC TV y no se olviden de compartir, opinar, conversar con nosotros y con el doctor Castañeda. Si usted quiere hacerle alguna pregunta en este momento, inmediatamente le trasladamos al doctor Humberto y él estará despejando las dudas que tiene. Estaremos respondiendo las respuestas en vivo, así que estén atentos, escriban nuestros comentarios. Ya regresamos con el doctor. Ari Mashiukuna ñami kaypi kanchi tulpakupi Mashi Hambig Humberto Castañeda paywan mashinani hubarkanchi español pika COVID-19 dinchinachu, quichua pika añauyautu o millayungu rixinchi. Muy buenas tardes, doctor, bienvenido. Muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes, Alichishi Mashikuna, Tukuyaonyata. Muchas gracias por la invitación. Alichishi, doctor, ¿cómo se dice en quichua, doctor? Hambig Mashi. Hambig Mashi, Alichishi Hambig Mashi. Así es. Empezamos a conversar con el doctor Edison. Así es. Bueno, vamos a estar hablando sobre este tema que es preocupante, ¿no? Sobre el tema del COVID-19. Se escucha mucho de que, bueno, no se escucha, sino más bien hay un quemimpostismo que hay en la sociedad sin saber cuál es el riesgo que se está generando al momento, tal vez un poco me estoy adelantando, de que se están haciendo fiestas, aglomeraciones, y tal vez la gente ahí está un asintomático o alguien contagiado y no sabemos cuáles son los síntomas o las secuelas que dejan esta enfermedad. ¿Nos puede comentar un poco sobre esto? Bueno, cómo no, más bien, en primer lugar, pues agradecido por el espacio que se nos ha brindado. Saludos cordiales de parte de quienes conformamos la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública, que actualmente pues nos encontramos en territorio, en las 3 parroquias priorizadas por la UNICEF, como socio estratégico en la implementación de un sistema de vigilancia epidemiológica con base comunitaria y monitoreo de los servicios esenciales de la salud. Y por ende, pues nosotros nos enfocamos en todo lo que es el aspecto de la captación activa de lo que son los pacientes con síntomas relacionados, o que pudiesen estar relacionados con COVID-19 en cada una de estas comunidades, ¿no? Bueno, como bien se han planteado, creo que ya es de conocimiento del público en general, ya pasamos prácticamente ya más de un año desde el inicio de la pandemia, de la declaración que se dio, y estamos a las puertas ya de que
El Ecuador también cumple el primer año desde la llegada de la enfermedad hacia nuestro país, y en este sentido pues hacer un pequeño recordatorio de cómo llegó la pandemia hacia nuestras comunidades, hacia cada una de nuestras familias, incluso quienes padecimos también tenemos nuestras propias historias en esta situación, ¿no? Entonces hay que recordar de que la enfermedad del COVID-19 como tal, producido por el virus SARS-CoV-2, tiene dos etapas principales. El primer proceso es la etapa prepatogénica, como se le conoce, en la cual se dan las condiciones en lo que es el ambiente, la comunidad, con la presencia ya en este caso del virus. Y pues en este espacio prácticamente todas las personas estamos aparentemente sanos, no tenemos ningún tipo de sintomatologías, no nos pasa nada. Para entender, ¿a qué se refiere con el término de prepatógena? Es la etapa o momento en el cual nadie ha padecido los síntomas de la enfermedad, es decir, que nadie se ha enfermado todavía con este virus, con esta enfermedad. Pero tiene el virus. Todavía no, ese es el periodo, pero ya. Existe el virus a nivel del ambiente, ya se encuentra en el ambiente, ya puede estar ya generado, ya puede estar partícipe ya con una otra persona, pero ya la llegada del virus hacia un espacio en el cual no existía, no vivía, ya nos da un espacio propicio para que se genere la contagiedad masiva y pues empiece a generar todo tipo de sintomatologías. Entonces en este espacio todo el mundo estamos asintomáticos, no vamos a tener ningún tipo de síntomas relacionados con la enfermedad como tal. Es más bien es un espacio en el cual incluso también tiene su propio mecanismo de prevención. Se le conoce como prevención primaria. En este espacio es donde realmente, si estuviésemos en otras condiciones y si tuviésemos la tecnología suficiente, realmente podríamos aplicar las vacunas, ¿no? Entonces, para cuando ya se genere todo el proceso de la inmunidad, pues disminuir incluso el impacto que se puede desarrollar ¿Y no se está la inoculación de la enfermedad. Doctor, ¿no se está previniendo? Sí, a lo que voy es hay un espacio para poder comprender la historia natural de la enfermedad. Entonces, la historia natural de la enfermedad, sin que el hombre intervenga, sin que los médicos intervengan, van a tener estos dos procesos, en el cual va a ser un periodo prepatogénico, y vamos a pasar ya cuando se enferma, mejor dicho, ya cuando se contagia la persona, cuando ya empieza el proceso de la infectividad, vamos a entrar al periodo patogénico. En esta vamos a caracterizar dos espacios también para poder diferenciar y comprender. Vamos a tener un periodo de lo que es el preclínico, o también conocido como preasintomático, en la cual la persona probablemente ya tiene el virus en el organismo, pero no va a desarrollar ningún tipo de síntomas, no le va a doler, no va a tener ni fiebre, no va a tener ninguna sintomatología que ayude al médico o cualquier persona que ahora ya conocemos cuáles son los síntomas, pueda detectar y decir, esta persona probablemente esté con COVID-19. Y esos, doctor, esos pacientes o esas personas son los que están ocasionando de pronto el contagio masivo. Hoy me parece, si me confirma, doctor, la Organización Mundial de la Salud ya dijo que el COVID-19 es se va a quedar aquí, o sea, ya va a ser parte de los seres humanos. O sea, pero los asintomáticos, ellos tienen mayor responsabilidad, doctor. Los asintomáticos creen que porque no le dieron fiebre, como dice el doctor Castañeda, porque no tiene los dolores, no se ahoga al respirar, están libres, no pueden inclusive ni contagiar. Pues, bueno, creencias, mitos, diría yo, en cierta manera, por cuanto se desconoce, o quizás en el contexto del andar del día a día, pues no le dan mucha importancia a las cosas que están sucediendo, o quizás como no les llega, o si les llegó, pues no le fue, prácticamente no tuvo ningún tipo de síntoma, pues no le da la importancia del caso, ¿no? Pero para terminar la idea, la cuestión es que en esta etapa preclínica, o también conocida como presintomática, la persona cuando ya tiene el virus en el organismo, en el cuerpo, va a desarrollar primero cambios bioquímicos dentro de nuestro organismo, tisulares, incluso hasta puedes desarrollar cambios de tipos hormonales en el organismo, ¿no? Entonces va a haber cambios que no se van a reflejar hacia la vista de una persona, a menos de que nosotros en esa etapa, pues por alguna necesidad puntual, que se haya estudios quirúrgicos o alguna otra situación, pues los médicos nos manden a hacer o enviemos a hacer todo lo que es el estudio de laboratorio clínico, y en la cual va a empezar ya a presentar alteraciones sin que esta persona presente los síntomas, ¿ya? Pero ya está desarrollado el virus ya está incubándose, y hay un proceso de replicación. Pero esa persona no siente nada. No va a sentir nada, no siquiera le va a tose, doler, no va a tener fiebre, de ningún tipo, ¿no? Entonces, ese es el espacio más peligroso que tenemos, por cuanto incluso esta misma persona
a pesar de que no tiene esos síntomas en ese lapso de tiempo, en los próximos días u horas puede incluso terminar con una complicación incluso grave, e incluso puede llegar a fallecer. Por cuanto toda persona, exactamente, porque toda persona, una vez que tiene en el organismo al virus, tiene que reaccionar, el organismo tiene que reaccionar, las células, el mecanismo de defensa tiene que reaccionar a este agente intruso que se ha incrustado en nuestro organismo. Por lo tanto, la respuesta inflamatoria que puedes llegar a tener va a ser de distintos niveles, de distintos tipos, y cada persona somos un mundo diferente. Podemos ser incluso hermanos gemelos, mellizos, trillizos, cada quien vamos a reaccionar de una manera diferente. Por esta situación es lo que se plantea de que este es el periodo en el cual, independientemente a todo, es un periodo en el cual necesitamos realizar un proceso de captación, un proceso de identificación mediante los exámenes que realizan, en este caso, el Estado ecuatoriano, el Ministerio de Salud Pública, que está realizando los tamizajes mediante diferentes mecanismos de identificación para lo que es el diagnóstico del virus como tal, ¿no? Entonces, este es el espacio donde nosotros vamos a tener, todo el mundo va a ser asintomático prácticamente, de inicio. Ya ha pasado las primeras 24, 48, 72 horas, probablemente en dependencia también del organismo de cada persona, de cuán fortalecido es el sistema inmunológico de cada persona, va a empezar a tener y presentar los diferentes síntomas que arrancan. Y eso también no hay una guía, no hay una norma, no hay una lista con el cual vamos a decir, primero va a tener fiebre, primero va a tener dolor de cabeza, primero va a tener tos, o sea, no hay eso. Doctor, eso totalmente ¿con qué síntoma empezó usted? Al inicio usted dijo, los que hemos sido contagiados. Primero usted ya contrajo el COVID, ¿se contagió, doctor? Bueno, para mi buena o mala suerte, sí, tuve un tiempo bastante delicado, estuve enfermo. Bueno, también gracias al apoyo de los compañeros, colegas y amigos también, pues me supieron abordar de manera adecuada en el Hospital San Vicente de Paúl, y en este sentido pues tuve esa oportunidad, ¿no? Entonces sí cursé la enfermedad, estuve un tiempo bastante delicado, incluso pasé cerca de 3 meses en terapia intensiva. Agradezco públicamente a Fernando Landeta, pues quien es el profesional fisioterapista que me ayudó en el proceso de la recuperación, y estuvimos trabajando prácticamente y experimentando la enfermedad en uno para poder ir revisando prácticamente. ¿Al inicio se contagió, doctor, de la pandemia más o menos? No, yo estuve incluso fuera del país. Me tocó enfermarme por San Juanes prácticamente, no por el hecho de que salía a bailar ni nada, sino es el hecho de también estar relacionándome también con pacientes, y probablemente dentro de este proceso de las necesidades económicas que tuvimos. Entonces considero que tal vez en una de las visitas que hice al banco tal vez me contagié, por cuanto recuerdo un día en un escenario en el cual tenía pacientes tosiendo adelante y atrás, y lamentablemente los bancos no cuentan o no contaban en ese momento con un sistema que ayude en el proceso de la mitigación. Entonces se ve todavía las aglomeraciones. Sencillamente las medidas de prevención, las medidas que se aplican, es muy necesario, pero lamentablemente puede llegar un momento a fallar también, ¿no? Entonces de eso considero que me pasó. ¿Qué síntoma tuvo usted primero? Porque usted decía, bueno, no hay una normativa de que primero tiene una temperatura o una fiebre. Exactamente, todo depende. Yo en realidad recuerdo un día domingo, compartíamos con la familia, y pues al día sí, bueno, después de las planificaciones de la semana, pues salimos un lunes a realizar las compras para la casa, por cuanto recordemos que en ese tiempo todavía estábamos en el proceso de la cuarentena, del aislamiento que estábamos cumpliendo, y tenía ya un cansancio bastante pronunciado, como si hubiese hecho no sé, mucho ejercicio, trabajado en labores donde demanda mucho esfuerzo físico, ¿no? Y realmente me sentía muy cansado, pero no le di mucha importancia. Cuando se sube, por decirle, cuando subimos unos 5 pisos caminando, no en ascensor, no, y está, exactamente. Entonces es un proceso de cansancio, de fatiga, en el cual realmente de a poco va generando ya las siguientes sintomatologías. De pronto ya aparecieron el escalofrío, de pronto ya sentía dolor de cabeza. En corto de resumen, ¿cuáles son los síntomas? Bueno, no se diría los más importantes, pero en sí, ¿cuáles son los síntomas que en verdad sí se dan y qué se debería hacer, ¿no? Porque, bueno, ya estamos hablando un poco de los síntomas, pero también se ha pasado un año, como usted mismo dice, no sabemos si aquí estamos en la segunda ola o ya estamos en la tercera ola también. Ya, pero para comprender todo este proceso en el aspecto de las sintomatologías, como bien se detallaba, estamos hablando de que las personas en su mayor parte pues presentan escalofríos, presentan fiebre, tienen dolor de cabeza, la fatiga,
el cansancio, que es lo más generalizado, y ya cuando esta enfermedad pues empieza a incrustarse en el organismo, pues empieza por las fosas nasales, la garganta, entonces vamos a tener también molestias al momento de tragar los alimentos, de tomar, nos va a sentir un poco de ardentía, alguna situación. Entonces, poco a poco el virus ya se inserta en el organismo más adentro, y cuando baja ya lo que es el sistema respiratorio, la parte baja, ya empieza a desarrollar las inflamaciones a nivel de los bronquios y genera la garraspera, la tos. Y así Esa tos empezamos a generar fuerte. también, exactamente. Entonces, una vez que esto pues afecta a los pulmones y genera la inflamación a nivel de los tejidos alveolares, más que todo a nivel de los pulmones, genera también lo que es la neumonía de tipo viral. Entonces, por esa razón, todo esto no pasan los asintomáticos, ¿no? Por eso hay una no tranquilidad van a absoluta, sentir, ¿no? no lo van a pasan sentir. nada. O quizás en el proceso del desarrollo de la enfermedad vayan a sentir este tipo de situaciones como el cansancio que planteo, y achacan a otro tipo de aspectos Otro de, tipo de la de vida diaria, ¿no? actividades que No sé, hicieron. hoy caminé en la ciudad, estuve en el campo, hacía mucho sol, cargué, qué sé yo, 2 quintales de alguna Salía a los situación. tiempos a la calle. Exactamente, entonces puede ser una excusa que se pone, no le da la importancia del tema como tal, ¿no? Entonces, ya cuando la enfermedad va avanzando, los días van pasando, van también desarrollando sintomatologías como por ejemplo la pérdida de lo que es el olfato, no siente, no percibe, mejor dicho, los aromas. El sabor de la comida también ya probablemente ya no le sabe igual, va perdiendo también esa sensibilidad. De pronto también ya cuando la enfermedad se incrusta ya profundamente, pues ya entramos a un proceso de ya la falta de aire, la fatiga, la falta de aire, que es ya mínimo esfuerzo. Ya subir unas 5 gradas, pasar al segundo piso, o levantarse e irse al baño, y todo ese proceso, esas dificultades que se generan acompañadas con la tos, ya habla de signos de gravedad ya de la enfermedad. Incluso si nosotros tenemos la oportunidad de contar con un oxímetro, un pulso oxímetro en la casa, y nos colocamos en el dedo de la mano, y podemos empezar a verificar incluso desaturaciones. Si normalmente una persona debería de contar con el 100% de oxígeno o saturación de oxígeno a nivel tisular, a nivel capilar que se miden, normalmente ya haciendo las reducciones por la altura, el espacio que vivimos, deberíamos estar marcando mínimo unos 97% de saturación de oxígeno, ¿no? Y estas personas que ya empiezan a tener dificultades, que entran ya en caminos a un proceso de distrés respiratorio, van a marcar saturaciones bajas, de 90, de 80, de 70. Ya las personas que están en un proceso de 60, de 50, ya son criterios Ya incluso graves. ya para terapia intensiva, son criterios de gravedad. Entonces Solamente tenemos hablando de una- aspectos visibles que se puedan manejar, ¿no? Claro. Porque hay otros criterios que son ya a nivel de exámenes de laboratorio, rayos X, tomografías que se deben de realizar, entonces que también nos darán criterios que requieren de una atención más urgente. Entonces, la falta de aire, esa sensación de sofoco, de ahogo que se tiene, realmente desespera a uno. Entonces, Y otra ese de las que sintomatologías ya me que ha se de presenta. pasar, ¿no? Y sí, La no, gente ya me ha de pasar, es solamente un tos, y a mí me sabe dar, yo toso y me pasa Sí, enseguida. justamente iba un poco a lo que decía la compa, ¿no? Vemos que en sí hay una variedad de síntomas, y algunos dicen parece que estoy por ahí o parece que me va a dar. ¿Qué hacer en ese sentido? ¿Qué debe hacer la persona en ese momento para decir o ya no decir parece, despejar las dudas? Perfecto. Bueno, en primer lugar, tener en cuenta de que estamos en un proceso en el cual en el ambiente tenemos latente lo que es el SARS-CoV-2 o el COVID-19, como queramos conocerlo. Y en este sentido, pues considerar de que toda sintomatología, por más leve que sea, pudiese estar achacado a lo que es la enfermedad. Y por ende, el primer consejo que se les da es que busquen ayuda profesional. ¿Ya? En este sentido hablamos de que se busca el proceso del diagnóstico primero. Entonces, una evaluación médica, un diagnóstico, mediante las pruebas, en este caso el PCR nasofaríngeo, que es una de las que están más indicadas. Actualmente lo que contamos aquí en el país, hay otras metodologías adicionales también que se hacen a nivel de la sangre y toda esa situación, o de las secreciones salivales y todo ese proceso, ¿no? Pero lo importante es, en este sentido, es que se genere este espacio, que yo piense que estuve en contacto de que alguien tenía o salió positivo de la enfermedad, o sencillamente yo estuve expuesto y de cierta manera ya empiezo a sentir algún tipo de malestar, que no es normal en uno, porque uno ya se conoce en el organismo, y de pronto me siento cansado, me siento enfermo. Entonces busquemos ayuda, busquemos acercarnos a los servicios que oferta el Estado, o en su defecto, pues si tiene las condiciones suficientes económicamente, pues búsquese una ayuda de un médico particular, hágase los exámenes para diagnosticar lo que es el SARS-CoV-2 y determinar que realmente uno tiene el COVID-19. Esto también es importante.
No en todo momento es diagnosticable mediante el PCR. Necesitamos que esté en las fases agudas de la sintomatología recién empezando. No es confiable, por eso Exactamente, es puede complicado, tener- entonces, puede ir también- donde un profesional que sepa la situación. Exactamente, ¿no es por eso cierto? es mucho mejor. Porque también, disculpe, hay también el tema, espérate un día, verás, 3 días tiene que pasar, 4 esto días, de verás, lo- de pero lo entre que eran familia, 15 entre días amigos, o se también llama para por que se teléfono, no, a los 15 días si te da los síntomas, si toses duro, si te falta la respiración, ahí te vas donde el doctor, eso. O también No. el hecho de que decían que tiene que pasar los 15 días para saber, 14 o 15 días creo que era, ¿no? Para el proceso de incubación y saber si es sí o es positivo o es negativo también. Todo el proceso depende del organismo, como hablamos, ¿no? Entonces, lo primero que se tiene que hacer es buscar la ayuda de un profesional en Si la se salud. sospecha. Lo primero es sospecharlo. Ujú. O sea, lo primero es darme cuenta de cuáles son las condiciones que yo tengo como persona, cómo me siento hoy, cómo amanecí. ¿Y con quién Pero estuve también, no? esa es la parte fundamental. Por cuanto, pues como les decía, si yo estuve en un ambiente que pude haberme expuesto y que probablemente ahí, pues ahora sí es mascarillas vemos, pero COVID no Corazones. sabemos. O sea, estamos Yo en pensé esa que los etapa corazones prácticamente, no ¿no? Entonces, sabemos. podemos encontrarnos con 1000 personas en el camino, el día a día, en el accionar, pero si nosotros no tenemos esas condiciones de primero saber cómo es mi organismo, cómo me siento hoy, realmente no va a tener la sospecha de tener en el contexto de que pudiese estar enfermo del COVID-19 en este caso, ¿no? Entonces, como bien decíamos, en este proceso lo que necesitamos es, primero, sentirse en este contexto de identificarse en el organismo. Segundo, buscar la ayuda de un profesional de la salud que conozca sobre estos detalles. Y tercero, estar dentro del tiempo, ¿no? Entonces, si bien es cierto, dentro de los protocolos que se manejan, sí es verdad, o sea, espérese 72 horas, veamos que si tiene algún síntoma, si genera dentro de los 14 días alguna situación. Eso se basa para las personas que de cierta manera tienen una inmunidad fortalecida y en el transcurso de este tiempo en algún momento puede desarrollar los síntomas. Cosa que no sucede, la mayor parte de las personas, ¿qué pasa? Están expuestos, contraen la enfermedad, pero probablemente por A o B razón, pues no desarrollan los síntomas. Por lo tanto, esa persona va a estar pasando 10, 15 días y va a estar diseminando, si no se cuida, va a estar diseminando el virus en el ambiente y va a estar contagiando a la familia, a los vecinos, a los amigos o en el lugar donde se encuentre. Entonces, esa es la situación. Entonces, ahora, siguiendo en el contexto de qué hacer, entonces este es el primer punto, pedir, buscar ayuda. Y en este caso nosotros, por ejemplo, como Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública, estamos desarrollando este sistema de vigilancia epidemiológica con base comunitaria, en el cual tenemos más de 200 voluntarios que de manera consciente y viendo la necesidad de contar con gente que busque de manera activa en las comunidades, investigue en la familia, pregunte al vecino, a la mamá, en la casa mismo, busquemos personas que pudiesen estar padeciendo de los síntomas, entonces empezamos a activarnos y estas personas también son un mecanismo de ayuda en la cual pues se oferta desde el espacio para desde las juntas parroquiales en cooperación con la Sociedad Ecuatoriana Pública y lo que es la UNICEF en busca de estrategias que ayuden a que esta persona se atienda y que no se descuide, porque muchas veces ¿qué pasan? Dicen, no, tengo un dolorcito, llevo 3 días con dolor de cabeza, ayer me dio fiebre, pero hoy ya me pasó, me tomé 2 paracetamoles, me tomé aspirina. cualquier medicamento que es para la fiebre o pasar el dolor y se descuidan, ¿no? Y de pronto probablemente este proceso de automedicación va a generar un impacto negativo, porque probablemente es alérgico a la medicación, no tomó la dosis que requiere o se sobredosificó Y los o puede vigilantes llegar a Vamos pasar antes muchas otras cosas. vamos No, a ir ya a lo los vas a- comentarios que ya nos Pero están que llegando ya, ahora y ya de nos ahí llega, damos ya. paso, ¿no? Ya. Vamos a los comentarios que nos decían, que tenemos ya aquí en vivo en los comentarios de APAC TV. Nos dice, las autoridades no hacen nada en las comunidades, allá hay campeonatos, matrimonios, sin nada de medidas. Tal vez otro comentario más. Atahualpa Arellano dice, saludos amigos Amigos desde desde la Ciudadela Miravalle, Miravalle aquí nos en dice. Otavalo. Saludos Muchas también, gracias, buenas saludos tardes. allá al compañero Atahualpa. Una más, por favor. Nelson Luna, nos dice, que un paciente con COVID adquiere la enfermedad y desarrolla defensas contra el mismo. ¿eso sucede? A ver, ¿Usted adquirió defensas cuando se enfermó? lógicamente, a ver, el proceso es que una vez que uno ya desarrolla los síntomas, ya el organismo se ya evidencia, o sea, esa es la parte visible
hacia la sociedad, hacia los médicos, hacia las personas, en la cual que indica ya que esta persona está ya con la enfermedad, ¿no? Ya una vez que se hace el proceso del diagnóstico, ya se llega a confirmar, pues la parte clínica en la cual estamos ya en esta fase clínica, donde ya se demuestra, donde es visible la tos, la fiebre, el dolor de cabeza, todos los síntomas que empiezan a presentar, entonces de aquí ya el organismo empieza a trabajar. En realidad, desde el primer momento, desde el primer contacto, desde la hora cero, empieza el organismo, nuestro sistema inmunológico, desde el aspecto celular, humoral, empieza a trabajar ya en los procesos de la defensa. Entonces empieza a reconocer a lo que es el virus y empieza a desarrollar las diferentes proteínas que nos van a facilitar el desarrollo de la inmunidad como tal. Entonces terminamos generando lo que es una inmunidad pasiva. ¿Qué es eso? Eso significa que en este proceso, en el desarrollo de la enfermedad en nuestro organismo, se nos va a haber pegado un tipo de cepa A de lo que es el virus. Actualmente tenemos, ya ustedes como es conocimiento, tenemos diferentes, muchas variantes del virus como tal, el virus muta, todas esas situaciones. Entonces desarrollamos este aspecto. Entonces hay estudios que demuestran que los primeros 90 días, más o menos unos 2 meses y medio, 3 meses, esta persona a la cepa que se le pegó o a las diferentes cepas que no sean tan agresivas, pues genera un proceso de vacuna del mismo cuerpo, del mismo organismo, ¿ya? Por lo tanto, hablamos que existe un proceso de defensa y probablemente no logre desarrollar, qué sé yo, la enfermedad en procesos o sintomatologías graves, digámoslo de esa manera, ¿no? Entonces, sí hay un proceso de inmunidad, pero no hay la garantía, al igual que ahora las vacunas. Hablando las vacunas igual están justamente de desarrolladas. las garantías, ¿esa inmunidad tiene una duración o ya es inmune totalmente? En este sentido, como les decía, es una inmunidad que se genera hasta el momento, se ha demostrado que es una inmunidad que se genera poco tiempo. Depende de la persona. ¿Cuánto tiempo sería? Estamos hablando más o menos de un promedio de 90 días, según los estudios que he demostrado. Depende también, si una persona que se enfermó genera este proceso de inmunidad, se cuida, ya no se expone tanto como al principio lo tuvo que hacer, se alimenta bien, realiza ejercicios, descansa bien, se hidrata bien. Todo ese proceso del desarrollo de la inmunidad en su organismo puede desarrollarle un tiempo más, alargarle un tiempo más de cuidado de esta manera, ¿no? Pero si yo estoy exponiéndome y sé que tengo una cepa brasileña, tengo una cepa africana, sudafricana, o si tengo las cepas estas que salieron en Estados Unidos, en África, y yo me expongo a todas estas situaciones, o cualquier otra cepa que esté circulando en el país, me puede volver a dar. O sea, me puede volver a dar. Y probablemente los síntomas que ahora me den ya no sean síntomas leves, sino probablemente sean ya más fuertes, que incluso termine necesitando una cama en terapia intensiva o una atención hospitalaria o alguna otra condición que quizás pudiese terminar con el fallecimiento o la muerte de la persona. Ya se ha tenido el coronavirus. Doctor, que las autoridades no se han preocupado en el primer comentario que hacían, y usted estaba hablando de los vigilantes comunitarios. ¿Ha dado resultado con el trabajo que han realizado los vigilantes comunitarios? A ver, hay que tener en cuenta que las autoridades, de acuerdo a su nivel de capacidad resolutiva, a su nivel de competencias, han desarrollado, no es por defender a uno o a otro, no es por querer meterme en cuestiones políticas ni nada, sino es cuestiones de que técnicamente se desarrollaron acciones que fueron acertadas y otras que considero que no deberían de ser. Por ejemplo, desconocimiento. Efectivamente, o sea, fueron situaciones nuevas que se nos presentaron y cada quien, incluso en la propia familia, tomaron medidas preventivas, o las comunidades, incluso terminamos, por ejemplo, cerrando los pasos a los que iban y salían de la comunidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, bajo este contexto, actualmente sé que todas las instancias en salud están activadas, tienen ya mejores condiciones a lo que teníamos anteriormente hace un año, en marzo, en abril del año pasado. Actualmente ya cuentan con insumos, con medicamentos, con todo lo que tenga que ver con los viales para el proceso diagnóstico del PCR, todas las situaciones. Entonces, pero las si hay camas una no respuesta alcanzan todavía cuando ahora es otro al tema, UCI, ¿no? Exactamente, es otro tema tener condiciones y capacidades, pero mantenerles en el transcurso del tiempo, porque no es lo mismo yo tener garantía para 100 pacientes que tener, por ejemplo, dar respuesta para los posibles, solamente poniéndole el 10% de la gente que acudió a los últimos eventos. Y hablamos de un promedio de 4.000, necesito para 400 personas. Entonces, no va a haber las condiciones para aguantar en el tiempo. ¿No? Es más, ni el sector privado actualmente puede asumir
la cantidad de demanda que existen. O sea, hay diferentes situaciones y realidades. Y otra condición que hay que tener es que en este espacio, la atención primaria en salud, que ese es un espacio, el primer nivel de atención dentro de la jerarquía o estructura del Ministerio de la Salud Pública como tal en el país, es el lugar donde más trabajo necesitamos. ¿Ha dado resultados los de vigilancia comunitaria? Estamos trabajando en ese proceso y esperamos sumar esfuerzos para poder trabajar en la prevención. No podría darle un resultado, decirle sí, es efectivo y estamos ahora desarrollando, estamos empezando, estamos iniciando. Actualmente incluso estamos con estas visitas que están realizando las familias. Un vigilante comunitario está encargado de 60 familias en las comunidades de los barrios. Entonces, ¿qué significa? Que ya el técnico de atención primaria que es salud, que está en la unidad operativa de salud, que está a cargo de 3, 4 comunidades de 2.500, 3.000 personas o habitantes, cerca de 400 a 600 familias, el proceso de seguimiento es difícil, ¿no? Casi imposible. Más sumando a esto la condición en la cual la persona que está enferma o la persona o la familia o el vecino pues no pone de su parte, no busca ayuda o no se deja ayudar, entonces es muy complicado. Y a esto se suman esta estrategia que nace desde con el financiamiento de la UNICEF y se suma la Sociedad Ecuatoriana de Salud Pública conjuntamente con los presidentes de las juntas parroquiales desde la mesa intersectorial, se enfoca en el desarrollo de esta estrategia, de minimizar, hacer un grupo más pequeño para un proceso de seguimiento y de control más adecuado. Pero también necesitamos obligadamente la cooperación de las personas, la cooperación de las familias. Si muchas veces nosotros estamos actualmente para poder levantar una base de datos, estamos trabajando mediante encuestas, por ejemplo. Enfermo, exactamente, estamos trabajando con instrumentos, en este caso de monitoreo, buscando, por ejemplo, pacientes que pudiesen estar con síntomas de relaciones de COVID-19. Le golpean la visitan la familia, le golpean la casa y le exponen lo que están haciendo, están brindando este apoyo. Y muchas veces, lamentablemente, con esta coyuntura de las elecciones, con las acciones del gobierno, de los censos que están haciendo, de las visitas del MIES, entonces todos piensan que es por una cuestión política, por una cuestión que les va a brindar algún tipo de beneficio económico, alguna situación, y no apoyan. Entonces muchas veces incluso hay familias o hay personas que incluso no ponen de su parte. Entonces, y después empezamos a quejarnos que el gobierno no hace nada, que si no hay las autoridades no ponen de su parte. Pero si las condiciones que se ofertan, las cosas que se ponen, no son aprovechadas de mejor manera, o sea, tampoco vamos a poner. Y aquí hay una cuestión muy importante, que en realidad no es una responsabilidad del Estado, es una responsabilidad personal. Cada quien Yo creo que cuida. Es una corresponsabilidad, exactamente, doctor, es un porque proceso. Si le deja solo al ciudadano, al ecuatoriano, el Estado, ¿qué garantiza? El punto es que todo este proceso del desarrollo de las pandemias, toda esta situación, depende mucho. Desde un principio, en realidad, desde que apareció, dependía mucho del cuidado que nosotros tengamos. Si nosotros somos disciplinados, si tuviésemos esa cultura de ser disciplinados, de cumplir con todo lo que se dice, en este caso de las medidas de prevención, de cumplir, que hablábamos de un principio, por ejemplo, del proceso de una buena alimentación, hablamos del ejercicio. Entonces, si nosotros tenemos ese hábito en nuestros genes y lo realizamos de día a día, de hecho, disminuiríamos, no es que nunca nos vamos a enfermar, disminuiríamos el proceso de la justamente ahí hablando un poco de lo que es la disciplina, más kuna que piacha utarimana panchica y milla yungu añau ñautos de comunidad tunal, pan mi kaipi su guardianes comunitarios tiapan ni pan su jamil casi 60 más kuna taricus pa kapan pan chips na ya pata shari panjo ni pan. A lo que me iba es justamente hablando de la disciplina, ¿no? Cuando una persona está contagiada, creo que van a ser dos preguntas, ¿no? Cuando una persona está contagiada, ¿a cuántas personas puede contagiar más? Y si ya se contagió y está en el proceso de sanación, diciendo, ¿después de cuánto tiempo puede volver ya un poco a hacer sus actividades normales? Bueno, considero de que, bueno, depende de las condiciones, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy enfermo el día de hoy aquí, y sé que tengo el virus y ahí me hice la prueba, es que estoy positivo y realmente no me cuido, no aplico las medidas de bioseguridad. En este caso sería un primer punto, uso de la mascarilla. Segundo punto, el proceso del aislamiento, el autoaislamiento para evitar que este virus salga de mi organismo y contagie a otras personas. Si no hago todos esos aspectos, yo puedo contagiar al quien se me cruce en el camino. Si estoy enfermo, no utilizo medidas de prevención, y voy a una fiesta donde me invitan a un bautismo, me invitan a un matrimonio, me voy a un concierto
realmente ahí no aplica lo que dicen, que normalmente una persona puede llegar a infectar a 5, o sea, no se aplica, porque si ahí encuentro los amigos llegué de viaje y me encuentro con los amigos de antaño y de pronto, pues ahora Una con la botellita pandemia, también ahí, y en el mismo besitos, vaso. abracitos, me comparten una hacemos? bebida, un vasito, compartimos, estamos muy cerca. Y en este mismo contexto, por ejemplo, vean, en este mismo contexto del diálogo que tenemos, depende de la fuerza de voz que uno tenga, de la forma que uno se exprese. Por eso a mí me Siempre dicen, estar baje votando, la voz, baje exactamente, la voz, me siempre dicen, estamos votando baje. fluidos, ¿no? En este caso está saliendo saliva. Y ese, por ejemplo, si no mantenemos este proceso de distanciamiento que lo estamos aplicando ahora, seguramente incluso cualquiera de los tres podemos estar enfermo y podemos contagiar a uno, ¿no? Entonces, realmente depende de las condiciones, de las circunstancias donde se encuentra esta persona que está enferma sin aplicar las medidas de protección, las medidas de cuidado, de bioseguridad. Entonces puede incluso terminar afectándome a todos los que fueron y asistieron al evento, si en caso ellos tampoco se Si cuidan, una ¿no? comunidad tuvo una fiesta, digamos, de un matrimonio y justamente toda la comunidad acompaña a esa fiesta, entonces significaría que la persona que cuidó a la persona contagia a toda la comunidad. Hay esa Puede ser, ¿no? facilidad, hay esa factibilidad. Pero aquí hay una situación muy importante que valga la oportunidad también para aclarar que la transmisión y el desarrollo de la enfermedad depende de una cosa que se llama carga viral. ¿Qué qué es significa eso? carga viral? Que es la concentración del virus que uno tiene en el organismo, lo cual puedo yo botar en el ambiente, lo cual puede llegar a la persona. Entonces, hay que recordar de que incluso la enfermedad no solamente se transmite porque compartimos un vaso de agua en la misma botella y toda esa situación. Incluso yo, si no tengo esa conducta higiénica y empiezo a escupir, de pronto, no sé, empiezo a tocarme las manos, la cara y después voy tocando las cosas en el camino, qué sé yo, la puerta, la ventana, la silla, alguna situación. Entonces puedo dejar en estos espacios el virus de forma latente y uno llega, toca esos espacios sin querer queriendo y si no se lava las manos y empieza a alimentarse en alguna situación o se toca la cara, los ojos, alguna cosa y entonces puede autoinocularse. Entonces en ese proceso necesitamos también ser conscientes. Entonces, como le decía, si no cumplimos con los procesos de bioseguridad en este tipo de reuniones que son no solamente fiestas, también tenemos aspectos en los cuales incluso hacemos reuniones, hay concentraciones de diferentes tipos, ¿no? Entonces podemos llegar a generar lo que es la enfermedad como tal. Arima shiokuna imashata nikpankai mashi hambing mashi doctor Humberto Castañeda shuk mashi goya gulpi hintigunata shuk raimipi o shuk tandana huigupi gulpi tallata contagiata Oshan ni Panachu. Nos comentaban que tenemos un comentario y luego vamos a ir ya a una pausa, por favor. Para ir ya a la pausa, nos dicen, ¿por qué no están usando mascarillas ustedes? Nos dicen. Ya contestó el doctor, bueno, ¿no? yo creo Pero que sí, ya necesitamos, contestó, doctor. ¿no? Ajá. Bueno, en realidad yo no quería sacarme, pero si no, no me iban a escuchar y tampoco iban a verme. Entonces, bueno, la intención, bueno, como les decía, no solamente es el contexto del uso de las mascarillas, hablábamos de otro proceso importante para poder comprender el proceso de la transmisibilidad, que es el distanciamiento físico. Habla mucho del distanciamiento social. El distanciamiento social es el hecho de, ¿sabe qué? Usted es mi amiga y todo, pero no. sabe que ya no le voy a hablar. O sea, si es que hablo con usted, si me veo con usted, me voy a enfermar. No. Hablemos más bien de distanciamiento físico, el hecho de darle con una medida adecuada. Como bien decía anteriormente, todo depende también, si uno está enfermo y toda esa situación, pues si uno ya tiene por lo menos de los 2 metros de distancia, por más que grite, por más que salga la saliva de uno, pues no va a llegar a la persona, Y por lo tanto va a estamos esa ahí. situación. Sí, Como que el incluso doctor ni siquiera nos saludamos. Para la Para dar tranquilidad, respuesta para la también, tranquilidad ¿no? de nuestros Seguidores, ya, seguidores, porque justamente detrás de la tulpa estoy teniendo también el alcohol, está nuestra mascarilla, está Sí, todas las a ver, condiciones están ahí. para que vea, levanten nomás que nos que estamos descuidando y estamos dando mal ejemplo, no es así, ¿no? Entonces, Y 2 mascarillas. exactamente, además, entonces ¿no? estamos ahí solamente por este espacio. Esta ya no vale. Exactamente, o sea, ya se tiene que desecharle. ¿no? Ajá, Bueno, esta ya incluso no el proceso de lo que es el desecho de los materiales, ya en este caso, pues contaminados que se tienen sus normativas, sus protocolos, hay que también conocer, ¿no? Entonces, todo este proceso es un proceso de conocimiento y ¿En serio? poder aplicarlos en la vida diaria. Entonces, muchas veces ahora mismo vengo dando una vuelta desde Peguche y en el camino lamentablemente veo mascarillas botadas en la calle.
y el que no tiene condiciones ve, dice, está nueva, le lavo. sacuden y ese ratito se llevan, o de pronto... Ahí, doctor, en la... Bueno, lógicamente, eso es lo que vamos estábamos a hablando. regresar luego de un corte. Sí. Mashiyukuna y Marcida Tania Podercanchi, y respondiendo también a la pregunta que hacían, así en un corto resumen, nosotros igual respetando lo que es las normas de bioseguridad, es que tenemos este distanciamiento físico, lo que estaba diciendo el compañero, ¿no? Entonces vamos a regresar luego de un corte también. Entonces, y ni siquiera muchas gracias saludamos, a los por eso seguidores el también doctor que nos aparece están viendo por así, aquí. pase, siéntese, sin saludar, sin tocar la mano. Ya volvemos después. Ya del corte, volvemos ¿no? después ¿Sí? de un cortecito. Flores, flores, Flores. el mejor regalo que perdura en la mente y el corazón. Realice sus pedidos con anticipación. Visítenos en el local número 53, sector de las flores del Mercado 24 de Mayo en Otavalo. Familia Fiallo Sosa. Le esperamos. Kunanga armanamanda rimashu. Punjami armana kanchik. Mana kashpaka shu punjata yalishpami armana kanchik. Nachu rikunchi wawakuna mapayanman. Chaymanda wawakunata mapa umasapa kunata charika mana alichukan. Paikunataka kunuya yakuguan armachipika ninanda mikushijo. Tutakunapashi unaita puñunjami. Este es un mensaje de FOSI con el apoyo de UNICEF de Ecuador. Quinti, tu complemento ideal. Siéntete libre de ser tú y usar un complemento que vaya contigo. Estamos ubicados en la avenida Luis Enrique Cisneros y Juan Ignacio Pareja, Parque 31 de Octubre. Quinti, tu complemento ideal. Mashiyukuna Ñacutin Alchishtanipani, muy buenas tardes nuevamente con todos. Estamos aquí dialogando con el doctor Humberto Castañeda sobre este tema que es preocupante para todos y creo que también debe llegar a oído de muchas personas para que podamos cuidarnos y vivir de una forma sana como se debe, no en un aislamiento como lo estamos viviendo en estos tiempos. Lamentablemente. Sí, doctor, estábamos conversando sobre la enfermedad y le decía a ver si me puede confirmar. Buscábamos un radar informativo, dice, ¿no?, de la Organización Mundial de la Salud, que declara el COVID-19 como infección endémica, es decir que tenemos que vivir con el COVID. De hecho, si ustedes hacen memoria de hace más o menos 10 años atrás del H1N1, ¿se acuerdan del H1N1? Sí, Y nos entonces acordamos. les cuento que el H1N1 pues mutó, hay diferentes variedades, pero sigue con nosotros. Lamentablemente ya no le damos la misma importancia como cuando arrancó el H1N1, creo que fue por el año 2009, 2010, si mal no recuerdo,
justo yo ¿Y igual había aparecieron llegado al vacunas país. también? Claro, llegué al país justo para esas fechas y andábamos con medicamentos de los Altamivir. En ese tiempo recuerdo que incluso al momento de la epidemia que se generó, pues no contaba con la medicación, pero después llegaron en bultos que lamentablemente bajo directrices de autoridades empezaron a dar como caramelos a todo el que tenga gripe, ¿no? Entonces va a llegar a suceder lo mismo, entonces va a ser parte de nuestro diario convivir, va a ser parte de nuestra sociedad, es un hecho también en ese sentido, que lamentablemente nosotros pues no solamente por el contexto ahora del susto de la pandemia, debamos de aplicar también las cosas que de por sí debemos de normar, de tener dentro de nuestra cultura, y tendremos que seguir viviendo con los cuidados del caso que se debe de tener, ¿no? Entonces considero que sí, efectivamente, no hay un tiempo estimado, independientemente de las vacunas que se desarrollen. A título personal, considero de que realmente vamos a tener variantes que irán afectando a la población. Quizás podría llegar a ser a grupos o focales, a pequeños grupos, o quizás en la misma magnitud con la cual estamos viendo, pero sí vamos a desarrollar, sí vamos a tener. Hay científicos, hay personas que conocen más del tema, que hacen proyecciones, hablan de probablemente los próximos 5 años, 7 años. E incluso actualmente hablan también de probablemente de unos próximos 3 años seguir todavía en este dilema de qué hago, de si estamos en pandemia o no estamos en pandemia. Entonces todo ese proceso va a seguir todavía aplicándose. Así es que independientemente del tiempo de duración que vaya a tener este impacto o la importancia que se le deba dar, cada uno tenemos que empezarnos a cuidar y seguir las medidas que sean Para recomendadas, hacerle ¿no? recuerdo a nuestros seguidores y para que se sigan cuidando, ¿no? Una persona que está enferma con los síntomas, bueno, dice que es mucho de lo que depende en qué situación se encuentra y todo eso, pero ¿cuánto tiempo debe estar en casa, cuidado, aislado, el paciente? Ok, considero de que si es una persona asintomática, es decir, para saber que si es asintomática o no, primero hay que hacerle el estudio diagnóstico, ¿no? Entonces, ya sabiendo que tiene el virus y realmente a pesar de tener el virus no ha desarrollado no ha visibilizado ningún tipo de sintomatología, ya se le considera asintomático, y esta persona pues normalmente debería de estar en un proceso de aislamiento para evitar de que este virus pues se propague. Y consideramos de que actualmente se quede dentro de lo que es el protocolo de atención que estamos teniendo como Ministerio de Salud Pública. Están entre un promedio de 10 días a 14 días en un proceso de aislamiento. Hay que tener en cuenta una situación muy puntual. El virus entra al organismo, ¿no? Y en dependencia de las condiciones que yo tenga como persona, yo si tengo y desarrollo las defensas y genero todo el proceso de inmunidad, realmente el virus va a morirse dentro de mi organismo. Generalmente, si no desarrollo ningún tipo de sintomatología grave o no fue mucha la carga viral con el cual yo choqué en este sentido, seguramente las condiciones o las complicaciones o las secuelas no se evidenciarán, no nos daremos cuenta, pero si esta persona ya desarrolla infecciones como una neumonía o ya queda con una secuela con un enfisema, o queda con cualquier otra secuela, pues va a necesitar más tiempo de atención, va a necesitar más tiempo de aislamiento. Si esta persona desarrolla ya, por ejemplo, y requiere ya un proceso de hospitalización por una neumonía, que de hecho sea de paso que lo viral de por sí genera la neumonía, pero a esto, como ya la estructura de las defensas disminuyen, están bajas, se sobreañade lo que es una bacteria, cualquier bacteria que puede estar en el ambiente, incluso si yo tengo granitos, en la piel, me hacen absceso a alguna situación, esas mismas pueden de alguna manera también actuar de una manera sobreexpuesta, y en este sentido pues ya requiere ya no solamente los cuidados básicos que se debería dar en una infección viral, sino ya requiere ya antibióticos, requiere ya oxígeno, requiere antiinflamatorios, ya no solamente vía oral, sino ya requiere todo tratamientos endovenoso. A partir de esto, ¿no? De que la persona está enferma, tuvo un tratamiento para que se cure y todo eso, pero a pesar de que se cure, ¿cuáles son las secuelas, como usted dice, que quedan, ¿no? en el enfermo, diríamos, claro, en el que ya se debería curó? cuidarse después Efectivamente. Entonces, pero bueno, para terminar la idea de esta persona que está hospitalizada, una vez que ya pasa, qué sé yo, unos 10 días,
dentro de lo que es el área de hospitalización, se recupera, se reintegra a la sociedad, se regresa a la casa, esta persona también debe de mantener un cuidado, de un proceso de aislamiento dentro de lo que es el domicilio, ¿no? Con los cuidados del caso. En este caso estaríamos hablando de que esta persona que se enferma ya con sintomatologías bien puestas necesitaría un promedio de por lo menos de unos 30 días aproximadamente para un proceso de recuperación y el cuidado que debe de tener. Evitando más que todo una sobreinfección y que el proceso de recuperación sea lo más rápido posible y lo mejor atendido posible, en este caso pues con el cariño de la familia. Ahora bien, dentro de las complicaciones, hay muchas en realidad. Si hablamos, por ejemplo, de personas que pasan de manera asintomática, digamos de esta manera, que no sienten ningún tipo de sintomatología, pero que sabemos que está ya positivo al COVID, no se dan cuenta por cuanto no le dan mucha importancia. No me enfermé, pero como no me dolió, no tuve fiebre, no ha pasado nada. Y de pronto cuando se dan cuenta empiezan a olvidarse de las cosas. ¿Ya? Empiezan a tener problemas de concentración, empiezan a tener problemas o dificultades para conciliar el sueño. ¿Ya? Son aspectos a los cuales uno le achaca cualquier otra... El estrés. Exactamente, no, o sea, empiezan a achacar a cualquier otra situación y no le dan la importancia. Dice, ¿podrá ser a punto de partida de que me enfermé del COVID-19? No se hacen esa pregunta, ¿no? Pero de todas maneras, es parte de las secuelas que ha dejado el virus, afecta en este proceso del sistema nervioso, podríamos llamarlo de esta manera. Incluso quedan personas con dolores de tipo migraña, quedan con dolor de cabeza de tipo migraña, que realmente no le permiten desarrollar tranquilamente sus actividades de la vida diaria, ¿no? O si no, también quedan también con situaciones, por ejemplo, de mareos constantes, de decaimientos. Hay personas que incluso no tienen nada físico aparentemente, pero tienen un golpe psicológico fuerte, incluso quedan con problemas de autoestima, quedan con problemas incluso de todo lo que tenga que ver con valorarse de por sí como persona. Entonces, que no se dependencia, ve, ¿no? Exactamente, no se logra ver seguramente, pero hay Y situaciones, hablando por a nivel ejemplo, cerebral también de pronto hay secuelas. lógicamente, estamos hablando de lo que es el proceso de la pérdida de concentración, la pérdida de memoria, los dolores de cabeza que se quedan de manera marcada, de Mueren manera las crónica. neuronas. Hablamos de las afecciones también, hay afecciones gastrointestinales, o sea, no todas las personas padecen, pero dentro de lo que es el cuadro clínico está demostrado también que las personas llegan a padecer de vómitos y de diarreas. Incluso una de las complicaciones que está dejando, que el tiempo nos dirá, seguramente son también alteraciones, por ejemplo, de tipo diarreica, que va a estar dentro de lo que es el contexto de las complicaciones. Están dejando a las personas de esta manera. Y cuando hablamos ya de órganos vitales que son, por ejemplo, el sistema respiratorio, hablamos ya de los pulmones, y hablaba de un principio de una enfermedad que se llama enfisema, que es el proceso de la cicatrización, deja dañado un porcentaje, una parte del tejido pulmonar, y no tiene la misma capacidad. Es como cuando uno agarra un globo y se pega con algo, ¿no? Y ya no se infla a la misma capacidad, al mismo tamaño que el anterior si yo le dejo pegado en alguna parte interna. Entonces, eso es lo que está sucediendo con los pulmones de las personas que realmente desarrollan neumonía o incluso terminan con una sobreinfección hospitalizado en terapia intensiva y cosas así. Entonces, todo este proceso es más visible. También hay, en dependencia de si esta persona padece de hipertensión arterial, padece de diabetes, si tiene de base la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, si tiene asma, si tiene alguna otra enfermedad crónica no transmisible, estas también van a ser exacerbadas y se van a complicarse. Entonces, a punto de partida de esto va a tener secuelas generadas, ¿no? Entonces, se habla mucho incluso actualmente también el tipo de afección que va desarrollando el virus a nivel de otros órganos. Por ejemplo, los síntomas que nos ha tocado, que se está viendo en los últimos días, son formas dermatológicas, ¿no? Entonces, las infecciones virales también atacan a la piel. Incluso, últimamente se ha reportado sintomatologías relacionadas con lo que es el paladar, la lengua como tal, ¿no? Y ni hablar de los niños, desarrollan incluso sintomatologías parecidas como la de Kawasaki. Las afecciones a la piel, ¿qué se presenta? Pueden llegar a generar, todo depende también del grado de sensibilidad que uno tenga o si tiene alguna enfermedad de base, alguna alergia, alguna situación. Por lo general llega y genera como sarpullidos, ¿no? Puedes llegar a generar. Y también generan en el transcurso del tiempo, cuando se hace ya las complicaciones, una de las complicaciones, por ejemplo, de la enfermedad en el desarrollo de la historia natural, es el contexto de la coagulopatía, o sea, la sangre empieza a espesarse.
¿Ya? Entonces, y eso es lo que nos mata más rápido y lo que no nos ha permitido dar tregua prácticamente en los hospitales, y se ha trabajado para tratar de evitar este proceso de coagulabilidad con diferentes medicamentos que se aplican, ¿no? Usted contesta algo que algún amigo preguntaba o nos comentaba. Estaba casi como 25 días internado un amigo, y en la casa, aislado, con todas las atenciones del caso, ¿no? Y le tenían que hacer el último examen, según nos decían, solamente ya para darle el alta. Y un día antes murió. Todo en esta vida pues está escrito, ¿no? Cada quien tiene su tiempo en esta tierra, así es que, bueno, no sé qué decir en este caso. Porque estaba con COVID diagnosticado. El problema es que... Pero como usted manifiesta las reacciones, las afecciones a diferentes órganos, incluso a la piel, que ahora imagínese, eso no sabíamos. Hay una situación bien puntual. Hablábamos, por ejemplo, de este proceso de coagulabilidad que se genera, y esto llega a afectar a los pulmones y al tejido que es el más sensible, que es el corazón, y pudiese incluso hacer un infarto y hace un paro cardiorrespiratorio con el cual no le da tiempo. Mientras más joven sea la persona, tiene más probabilidad de fallecer y no recuperarse. Ojo, entonces, y él era joven, ¿no? Justamente hablando de eso, bueno, también. Hay muchas situaciones con las cuales pudiésemos dar una explicación, pero realmente el médico o los profesionales que estaban haciendo el seguimiento en esta casa de salud, pues sabrán determinar cuál pudo ser la causa exacta, pero con todas las condiciones que comenta, pues seguramente en algún momento podemos llegar a tener algún tipo de dificultad, ¿no? Entonces, realmente incluso hay personas que dicen que no existe el COVID, que el COVID no mata, que muere por otra cosa, ¿no? Una pregunta, un comentario sobre eso. No sé si pasamos ya a ese comentario. Sí, vamos. A ver, un ratito nos dice. Qué interesante, doctor. Mientras también los profesionales de la salud y nosotros también, y ustedes seguidores de APAC TV, hay que poner mucha atención todo lo que estamos conversando aquí. Y justamente ahí está el comentario. Tenemos listo el comentario. Dice Edison, o le leo. Rome Mork, Albert Rome Mork dice, pero si no hay nadie en el mundo que haya demostrado su existencia, vergüenza os tenía que dar participar y ser cómplices de este genocidio mundial, metiendo miedo a las personas. Wow. Fuerte, ¿no? Es fuerte ese comentario, ¿no? Pero bueno, creo que vale la pena. Bueno, de todos considero que, bueno, por lo menos en todo este proceso de la vida de uno, desde el proceso formativo como médico, tengo en cuenta una situación bien clara. Toda persona es un ser biopsicosocial y espiritual. ¿Pueden ponchar al doctor, por favor? ¿Ya? Entonces, en este sentido, hablamos de que somos carne y hueso, de que nuestra vida se basa en la sociedad y todo el contexto de la salud mental también es muy importante y depende mucho de lo que nosotros creemos. Claro. La espiritualidad es un enfoque bien puntual. Por más que uno pueda decir yo soy ateo, yo no creo en Dios, yo no creo en nadie, entonces, pero al final cree en su fuerza, cree en la Pachamama, cree en todo, en todas las cuestiones, pero en algo debemos de creer, en algo debemos que enfocarnos. Entonces, el aspecto espiritual es muy importante en este sentido. Entonces, en este caso, pues, siempre yo digo, ¿no? O sea, Dios sabe todas las cosas en este sentido. Y por tanto, pues yo podría incluso tratar temas de la conspiración, que se habla mucho en ese sentido, de que no existe el virus, de que incluso todo fue unas cuestiones inventadas, toda esa situación. Geopolítica, pero bueno, económica. Exactamente, inventada o no, intereses. Hay que tener en cuenta de que si no es el COVID-19, existe algo en el ambiente que está afectando a las personas, que está enfermando e incluso está matando. Entonces, las investigaciones han demostrado de que efectivamente se trata del SARS-CoV-2, que es el virus que se encarga de desarrollar esta enfermedad, y por tanto pues se da la credibilidad a este caso pues a este virus como tal, ¿no? Entonces consideramos que con la presencia de que se tiene en el país, en las comunidades, y ha llegado a la mayoría de las familias, porque siempre tenemos algún amigo, algún vecino, uno mismo, alguien que se enfermó en la familia, pues ya nos ha tocado a la casa. Entonces, en este sentido, consideraría de que efectivamente la forma de pensar que nosotros tengamos nos va a llevar a la forma de actuar que nosotros hagamos. Entonces, más bien, si no cree que existe y no se cuida, pues si no se enferma él, pues seguramente es asintomático y puede llegar a enfermar a algún familiar, a algún ser querido, ¿no? Pero lo primero creo que es hay que cuidarse. Agradecer a Dios por la vida,
después quererse uno y pues en el querer a la familia, pues a los semejantes, pues nos da también y las justamente respuestas, ¿no? un poco para, bueno, no desmitificar, porque como usted dice, no son creencias de cada uno, tal vez no le dio la enfermedad, por estar totalmente tranquilo, pero usted como médico aquí en Otavalo también imagino que ha tratado varios pacientes que han estado con COVID-19, se han recuperado. ¿Usted ha visto las secuelas que ha dejado esta enfermedad? Realmente hablo en carne propia, quedé con una hipertensión pulmonar, con una de las complicaciones que genera esta enfermedad. Antes del COVID-19 sí tuve mis factores de riesgo, más que todo que era el sobrepeso y un poquito gordito. un poquito gordito, que es una de las condiciones que realmente afecta, incluso es un factor de riesgo para que una vez que entre la enfermedad, pues nosotros nos compliquemos más rápidamente. La colesterolemia es otra de las situaciones también que generan este sentido. Entonces, después se evidencian realmente, el tiempo de recuperación es larga, requiere de mayor inversión de tiempo, mayor inversión de recursos en este sentido, por cuanto las atenciones médicas que toca hacer, los controles ya no depende de una condición de un centro de salud, entonces tiene que ir a un nivel de un especialista y cosas así. Entonces, realmente sí genera impactos. Lamentablemente, dentro de la experiencia personal que tuve, empezando a tratar de manera directa a los pacientes COVID-19, tuve pacientes que realmente me marcaron, dos pacientes que realmente fallecieron en el proceso del tratamiento que estamos realizando. A pesar de tener recomendaciones de todo el contexto de la gravedad y todo, pues por el miedo a sobreinfecciones, del miedo o a muchas cosas, pues realmente en las familias que se atendieron, pues se dieron las condiciones, pero no se dio la facilidad, ¿no? Por cuanto eran pacientes adultos mayores, tenían enfermedades de base, y cuando pues lamentablemente yo tuve la oportunidad de poder llegar a la familia, pues tampoco hubo mucho que hacer. Entonces, en este sentido, se ha visto este tipo de reacciones negativas, en lo cual fallecieron los pacientes. Los que se recuperaron tuvieron secuelas que no le dan mucha importancia. Hablamos, por ejemplo, en el contexto del cansancio que tenían, son por 4 meses, 6 meses. También había el proceso de la falta de concentración, o sea, no permitía, estábamos haciendo alguna actividad, de pronto se olvidaban, en qué estaba haciendo, hablabas de un tema y de pronto tenía que hacerles recordar las cosas, ¿no? Entonces, de lo que estaba hablando. Actualmente a mí también me sigue pasando ese tipo de situaciones, pero bueno. Pero parece que no, doctor. Pero parece que no, porque creo que estamos está conversando bien curado. fluidamente. Vamos a ir a unos que se saluditos después de esto, a ver si Sí. nos ponen los saluditos que dicen que nos están enviando a todos los Qué seguidores de interesante. A APAC TV. ver, José Terán dice, Saludos al doctor Castañeda y felicitaciones por aportar sus conocimientos a la comunidad. Un colega suyo, ¿no? parece que es el colega, ¿no, José? Más de colega, pues Pediatra. es mi cuñado. Más bien, muchas gracias, Javier, por apoyarme Compagina. siempre. Creo que Dice es el momento Sara oportuno para agradecerte Pilema por todo, ¿no? Loja. Muy bueno el aporte de sus conocimientos por el bienestar de la salud de la población ecuatoriana. Saludos desde Cañar. Nos están viendo, están agradeciendo. ¿Alguna pregunta que tengan ustedes desde Cañar? Y gracias por seguirnos a través de APAC TV. Mario Conejo Cotacachi, felicitaciones por el programa, al doctor, por compartir sus experiencias. La mayoría de personas acuden al automedicamento y a la medicina ancestral. ¿Qué tan efectivos son estos medicamentos? Muchas gracias. Muchas gracias. Mario Conejo Cotacachi. Parece que le conozco. Sí, parece que es por aquí, parece de que le Otavalo o de conocemos. Peguchi, parece. Bueno, de todas maneras, bueno, Mario, hay que un tener en saludo. cuenta, a ver, normalmente una infección viral en este tipo que afecta el sistema respiratorio, o cualquier tipo de infección viral que realmente esté en el ambiente, que esté en el diario, que choquemos en el diario vivir, por ejemplo, háblese de una influencia estacional. Realmente no se requiere La hacer ningún influencia tipo... estacional es la gripe común que La dicen. gripe común, exactamente. Ya. En realidad, en este tipo de infecciones no requieren de medicación. Solamente con los cuidados de hidratación, una buena alimentación, el descanso y el proceso de si aparece alguna fiebre, algún malestar adicional, pues se le da la medicación, por cuanto es un virus que de cierta manera nuestro organismo ya ha chocado anteriormente con alguna similar y está preparado, ¿no? Entonces, en relación al COVID-19, hay que tener en cuenta que el tratamiento está enfocado a aliviar los síntomas, ¿no? Entonces hablamos anteriormente, por ejemplo, la fiebre. Si tiene fiebre,
hay que tratar de bajarle, porque una fiebre, si es que es una persona embarazada o es un niño, por lo general, los niños, por ejemplo, menos de 5 años, la fiebre le causa diferentes complicaciones y generan, por ejemplo, convulsiones, y puede quedar con una convulsión febril que puede afectar el sistema nervioso central y cosas así. Entonces, hay que tratarle en ese sentido, ¿no? Entonces, por lo general se recomienda que el uso o la aplicación de medicamentos que sean pastillas, jarabes o inyecciones sean una elección cuando fallen las medidas preventivas o de cuidado que se hace de manera natural, digámoslo de esta manera. Por ejemplo, un niño o una persona que tiene fiebre, incluso una persona adulta tiene fiebre, le hace un baño de agua caliente, que puede ser de plantas naturales o sencillamente agua caliente, entonces eso le ayuda a bajar y aliviarle esta sintomatología. Entonces, si a esto le sumamos los medicamentos, con una previa valoración médica, porque eso es muy importante, hay que tener en cuenta, porque muchas veces vivimos en un estado muy facilitario en la cual uno llega a la farmacia y le dice, deme paracetamol, o incluso hablan de nombres comerciales, ya no solamente hablan de nombres genéricos. Ahora si no incluso sabemos ya se de conocen, memoria, acitromicina. incluso conocen las pastillas de qué color son los genéricos y de qué color son los comerciales, ¿no? Entonces, deme esa pastillita color tal de ese tamaño. Realmente hay que tener en cuenta que, como bien se ha dicho, para lo que es eliminar el virus, matar el virus, actualmente, por lo menos en lo personal, no conozco no he tenido la oportunidad de manejar ni conocer ningún medicamento. Sé que existen en Israel y en otras partes del mundo existen medicamentos que están incluso administrándose, están en ensayos clínicos ya en la tercera etapa, pero bueno, no ha llegado al país. Los antivirales que decimos, ¿no? Exactamente, hay antivirales que de cierta manera pueden ayudar en este proceso. Entonces, recordemos que en el proceso de la historia natural de la enfermedad, el virus va a desarrollar diferentes efectos en dependencia del organismo que ataque, por cuanto pues tiene una predilección por lo que es la enzima convertidora de angiotensina. En este sentido pues afecta directamente a los pulmones, a los riñones. En este sentido también nos pueden dificultar. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? En primer lugar, no automedicarse, buscar una ayuda profesional, cumplir con las medidas que se les plantean, ¿no? Muchas veces, van al médico y de pronto dice, me dieron paracetamol, eso es lo único que saben dar. Muchas veces, exactamente, muchas veces dicen, no, esto de gana fui, ni le hago caso, y se descuidan, no consumen, no cumplen con las indicaciones y después se complican, ¿no? O de pronto escuchó al vecino, al amigo que dijo, tómese esta otra medicación, hablan de medicamentos que son de exclusivo y manejo intrahospitalario. Ya hay muchos medicamentos que están ahora actualmente usándose en la comunidad, medicamentos que deben de tener una prescripción y un cuidado continuo, no, prácticamente. Ahora, en relación a lo que es el proceso de los cuidados de las medicinas ancestrales o medicamentos o preparados naturales, nada está escrito. Y actualmente, incluso yo en lo personal, busco la manera de que se cumpla con las condiciones que debe de tener una persona que decía para poder enfrentar la enfermedad. Necesitamos que la persona esté en condiciones, fortaleciendo su organismo. Hablábamos de que la persona tiene que alimentarse adecuadamente y bien. Hablábamos del proceso de hidratación. Si yo le digo, ¿sabe qué? Paciente tiene que tomar 3 litros de líquidos al día, tiene que tomar agua. Si de por sí, estando sano, nunca tomaba agua, peor cuando estaba enfermo, pues no. Pero si a esa condición yo le digo, ¿sabe qué? Prepárese agüita de manzanilla, búsquese llantén, ponga linaza, hágase el cocinado de sambo, prepárese jugo de sambo, alguna situación. Entonces, ¿qué hace? Inmediatamente la persona dice, bueno, estoy haciéndome un tratamiento y es de forma natural. Entonces, a eso le decimos y buscamos plantas, frutas que tengan poder o acción antiinflamatoria. Le estamos ayudando a que esta persona primero se hidrate, consuma la cantidad de líquidos que requiere y en su paso, pues, en una concentración baja o alta, buscamos elementos de forma natural que actúen en el proceso inflamatorio. Recordar una cuestión importante. Porque una persona que se enferma, independientemente de cualquier patología, requiere un proceso de hidratación. El cuerpo se inflama y cuando se inflama secuestra líquido. Y cuando uno no consume líquido, tiene que obligadamente ponerse suero o hacer una terapia parenteral, o sea, hospitalizarse y poner la medicación mediante sueros. Y es que porque es por estamos eso que buscando el siempre que proceso vamos de hidratar, garantizarlos. El suero, ¿no? Exactamente. La hidratación, Es la vitaminas. Si la mejor forma de nosotros poder aportar al organismo es por las partes naturales, en este caso por la vía oral, o sea, si no se cumplen esas condiciones, toca ya entrar a la cuestión ya intravenosa para poder garantizar. Entonces, estamos hablando de un proceso de hidratación que es muy necesario, estando sanos, más aún estando enfermos. Entonces, en esta situación, recomendamos a que
las personas pues también se alimenten. Por ejemplo, el sambo ha sido uno de los frutos que hemos tenido de nuestra Pachamama, de nuestras huertas, Siempre, de chacras, ¿no? Siempre. que nos ha ayudado bastante. Realmente he buscado información y hay diferentes elementos que contienen poder antiinflamatorio, antioxidativo, que nos ha ayudado y ha sido la base de la alimentación incluso de nuestras familias, y en este sentido considero que realmente sí ayuda. Hay que tener en cuenta algo bien puntual que les he dicho incluso con el grupo de vigilantes comunitarios de González Suárez, que estamos trabajando con un grupo prácticamente concentrado de parteras, de personas que conocen, que son hombres y mujeres de sabiduría, de que los preparados que estamos haciendo no es el tratamiento para el COVID-19, eliminar el virus. Lo que estamos haciendo, Es este el preparado, es preventivo. para fortalecer al organismo, ayudar a que cumplamos con las necesidades que se tiene, y a su vez pues esto le va a ayudar a disminuir los síntomas que va a ir presentando el paciente. Entonces hay que tener en cuenta de que muchos piensan que yo me estoy tratando, dice, me estoy tratando, no se está tratando, se está ayudándose en el contexto de la recuperación con un proceso de manera natural en el contexto de generar, fortalecer el organismo que se tiene, ¿no? Entonces muchas veces dice, estoy matando el virus, estoy tratándome el virus. Entonces no está tratándose el virus, usted está ayudando es a su organismo a fortalecerle y aguantar la enfermedad para poder salir con las menos complicaciones posibles. Exacto. Dentro de esta enfermedad. Y en esa lucha diaria que se tiene, pues no perder la vida, ¿no? Ese es el objetivo. Ari mashiukuna palnaqpanchi mashi hambing mashi Humberto Castañeda manipan waquímica ñukanchi wasiukuna pillata hambiunata upiapanchi nachu chayka ñukanchipa cuerpo uta asha uta reforzachun yakapan na hambi pachakapanchu nipan nachu mashiukuna. Bueno, un poquito para seguir continuando, ya se nos está acabando el tiempo. Tenemos alrededor ya creo que unos 5 minutos nomás. Usted como doctor y en experiencia propia, ¿no? En el transcurso de todo este tiempo que ha sido como un año, ¿cuántos pacientes ha tenido tratando el COVID-19? Bueno, uno no se lleva cuentas de los pacientes que se trata. Un estimado, más bien, lo que sí le puedo contar es de las experiencias que me ha dejado los más impactantes, digámoslo de esa manera, ¿no? Realmente yo desde que dejé las funciones de ser administrativo como director del hospital de Cotacachi hace un año prácticamente. La función pública, ¿no? Exactamente, estuve dedicado a la función pública. Después del viaje, regresar, enfermarme y todo, pues entré en actividad ya nuevamente en atención del paciente desde el mes de agosto, septiembre. Y después estuve solamente como unos 2 meses en atención directa y llegué a actualmente apoyar desde otro espacio que es en este proceso del desarrollar el sistema de vigilancia epidemiológica con base comunitaria, efectivamente buscando identificar lo más rápido posible a los pacientes para tratar de darles la asesoría, la ayuda a los que lo permitan y lo requieran, y más que todo pues incentivando a que el proceso del cuidado es la base de cualquier tratamiento. Eso es lo que queremos hacer. En cantidades pues lamentablemente, eso le digo, no podría decir, sabe que atendí 100 pacientes, 200 pacientes, pero sí puedo recordar 10 pacientes que realmente me dejaron lecciones de vida por todas las condiciones y las situaciones que nos dan, les comentaba anteriormente, ¿no? Bueno, y viendo en este sentido, ¿no? Hemos transcurrido creo que varios feriados, se ha estado Navidad, fines de año, las elecciones, ha habido fiestas, carnavales. Su percepción o también con sus colegas doctores, ¿cree que estamos viviendo una segunda ola? ¿Se han aumentado los contagios? Bueno, tendríamos que ir definiendo por qué conocerle como olas, ¿no? Entonces, si estamos en la segunda o la tercera o la cuarta ola, porque en realidad... ¿Qué va a decir? Exactamente. Más que considerarle y preocuparnos si estamos en una primera ola o una segunda ola, más bien creería de que realmente con nuestras actitudes y nuestros estilo de vida que llevamos, prácticamente siempre vamos a estar manteniendo un promedio, un margen de infectividad por nuestros mismos acciones, ¿no? En este sentido, si hablamos de olas, creo que por cada festividad o cada feriado que existió, donde hubo una circulación masiva dentro del Ecuador, consideraría que podría ser, después de esas, pues consideraría que podría ser considerados como una ola, ¿no? Por cuanto... entonces ya pasamos muchas olas. Exactamente, entonces por cuanto, por cada acción, una forma de darnos cuenta de esta situación es el hecho de la disponibilidad de camas, disponibilidad de medicamentos y insumos médicos en los hospitales. Hace poco un amigo mío igual estuvo bien mal
Pero y ya de está pronto bien, ¿no? ya está bien, dando ya gracias está a Dios. bien. Es Y más, nos saludos, alegramos, José. sí, nos alegramos. Realmente, Ajá. no sé si en algún momento Sí. vas a ver el video, pero realmente nos sentimos felices de Sí, contar contigo saludos, y doctor. agradecemos a Dios También por ese es espacio. médico y vale la pena, Exactamente. doctor, en este momento nos vamos a robar, nos vamos a desviar un poquito. Vale la pena, doctor, en estas circunstancias y en esta conversación, médico, el doctor Humberto Castañeda, médico, no sé si puedo decir el nombre del colega del doctor Humberto Castañeda, que están en primera línea, ¿no? Y se contagian. Y esa también, a propósito de la pregunta que decían, ¿no? Respetamos los criterios, las opiniones que tiene usted y gracias por seguirnos, pero sí hay un poquito, no un poquito, mucha responsabilidad de parte de nosotros. El doctor decía, es responsabilidad suya. Yo le decía, es una corresponsabilidad. ¿Qué pasaría si el Estado no nos asiste? Pero muchos médicos han muerto, muchas enfermeras han muerto. Y en este caso muchos médicos contagiados, lo escuchábamos al doctor contagiado, otro médico que es cercano a nosotros también está contagiado y corría el riesgo de perder la vida, pero ya está bien. Un saludo a ustedes que nos está viendo. En este espacio, doctor, o sea, ustedes tienen esa profesión, ese juramento de salvar la vida del otro, pero ¿cómo sienten ustedes la irresponsabilidad mía, del que nos ve, del otro? Bueno, me incluyo. Por cuanto, eso les digo, o sea, es muy complicado en realidad. No solamente luchamos contra una enfermedad, sino contra también la actitud de las personas. Y más que todo hablamos al principio de la disciplina que deberíamos tener como parte de nuestra cultura, como parte de cada persona, ¿no? Sí, y en ese sentido lamentablemente fallamos y pues de cierta forma estamos en las condiciones que nos ha tocado. Ante esto pues recordar de que independientemente a las situaciones que se nos presentan, nosotros como profesionales de la salud, seamos médicos, enfermeras, odontólogos, técnicos en atención primaria, auxiliares de enfermería, con tal de estar en este espacio, en este saco de ser un servidor dentro de lo que es la profesión de la salud, va más allá de un juramento, va más allá de la familia, va más allá de incluso de uno mismo. Por cuanto, por más cuidado que tengamos, por más cosas que tengamos, estamos inmersos en ese sentimiento que nos llegó a formarnos como profesionales de la salud, que es el hecho de, en primer lugar, de servir. ¿Ya? Ese es el primer espacio, de servir, y segundo lugar, pues de hacerlo de la mejor manera, y pues lamentablemente necesitamos del apoyo de las autoridades, necesitamos del apoyo de todas las instancias, por cuanto pues yo tengo la buena voluntad, tengo la predisposición, tengo los conocimientos, tengo la capacitación, pero si no cuento yo con los insumos como el traje Tíbet, no cuento con mascarillas, no cuento con guantes, no hay esas condiciones ni para brindar a los pacientes, peor para cuidarme yo, entonces no hay esa garantía en el cual y nos sentimos indefensos, ¿no? Muchos de los colegas, compañeros, tuvieron que, a pesar de estar en instituciones públicas, tuvieron al principio que adquirir sus propios trajes, sus propias mascarillas, e incluso por eso hubieron gente que se aprovecharon mucho, ¿no? Entonces, mascarillas que antes valían 4 o 5 dólares la caja, llegaron a costar 15, 20 dólares las quirúrgicas. KN95 que valía, qué sé yo, en realidad nunca utilicé y no sé cuánto valía, pero se dispararon, ¿no? Muy alto. Entonces, con esas situaciones, pues, hay que tener en cuenta de que estamos para servir y en este sentido, pues, mientras Dios dé vida, pues, y se tengan las condiciones, pues, estaremos sirviendo desde el espacio que nos encontremos cada uno. Doctor, con estas preguntas, ya para ir culminando. Y si el Edison tiene alguna otra para concluir, las vacunas. ¿Qué tan efectivas son? ¿No son efectivas? Llegaron acá al Ecuador y... Le hacemos suspirar. Porque también hay gente que dice que no se quiere vacunar, ¿no? Claro, ¿cómo le digo? Bueno, cada quien tiene su forma, su perspectiva de ver las cosas, ¿no? Así como un compañero, un seguidor nos decía que no existe la enfermedad, probablemente pues no crean las vacunas. Pero ¿cuál es la situación? Lamentablemente existen muchas dificultades que pueden ser incluso... mejor dicho, ya es de carácter internacional, no es que solamente sea en Ecuador, ¿no? Sino lamentablemente afectada por la corrupción, muchas veces incluso las mismas empresas, hay países que han comprado lotes completos de producción, por ejemplo Chile mismo, por ejemplo ahorita están incentivando al turismo en salud, entonces si usted no tiene condiciones o no llega a las vacunas en Ecuador, usted puede viajar a Chile a vacunarse. Entonces hay ese tipo de inequidades y no se da la igualdad como tal. Entonces en este sentido...
existen diferentes tipos de vacuna que se están probándose. La efectividad, considero de que sí son efectivas, pero también depende también de la variable que estamos viviendo, que son las mutaciones, los cambios que existen. Probablemente los que nos estén llegando nos puedan ayudar a cubrirnos de lo que normalmente está circulando, pero para los que son las variantes que aparecen recientemente, pues requeriremos una actualización, una modificación, una mejora de las vacunas para los próximos años. Y efectivamente en eso se trata, ¿no? Por ejemplo, la vacuna de la influenza no es la misma cada año. Cada año tiene que hacerse modificaciones, por cuanto pues las mutaciones que se generan, las variaciones que aparecen, pues están latentes y existentes como tal. Entonces, independientemente de una recomendación puntual tanto a los colegas como a las personas que ya acceden a las vacunas, en primer lugar, pues así se pongan las vacunas, no está exento de contagio o enfermedad. Va a tener, o sea, la vacuna nos va a permitir es adelantarnos de forma inoculada, de forma artificial, empezar a dar que nuestro organismo empiece a generar respuestas reconociéndolo. Parte de las proteínas que tienen con la tecnología que se ha creado, casi siempre son por tecnología genética que se ha generado de esas vacunas, y nos van a ayudar a que desarrollemos nuestros anticuerpos en el organismo, cosa que cuando yo me contagie el efecto sea menos o que sencillamente pase de manera asintomática. Entonces, quien reciba las vacunas están también expuestos y pueden contagiarse del virus. No es que ya tengo la vacuna y no me voy a contagiar. O sea, muchas veces piensan de esa manera, ¿no? Arima shiokuna que pese uta vacuna manda personas parcanchi pips ña inyectarispa ni panchi nachu ña toxirispa ni panchi nachu chaypis na hambi pacha kapancho más bien asha rato upaya mi hambi ching y hipama ña kutimi shuknata toxirispa kanapana. Así estamos culminando, seguidores de APAC TV, quienes estaban agradeciéndole. Agradeciendo. Y luego de la pausa volvemos. Agradeciendo al doctor Humberto Castañeda, que se me va el nombre, que nos ha ampliado varias temáticas que vamos a resumirlo ya regresando después del corte. Y agradecerle por su tiempo, por su valioso conocimiento que es bueno compartirlo para que otras personas también escuchen de propia voz, ¿no? Muchas gracias por su tiempo y regresamos luego de este corte. Muchas gracias a ustedes, ¿no? Muy amable. Seguidores de APAC TV, gracias por estar con nosotros en La Tulpa, compartiendo, comentando, opinando, preguntando, que no se quede con esas dudas y grandes lecciones, Edison, seguidores que nos deja el doctor. No habíamos sabido muchas cosas y esa también es la gran irresponsabilidad, porque creemos que todos sabemos ya del COVID-19, que si soy asintomático es porque no tengo síntomas, pero ni siquiera sabemos qué síntomas son. Si es que ya me da el COVID es porque voy a tener fiebre, tengo tos, pero hay otras complicaciones también. Algo que me llamaba la atención que el doctor decía sobre el COVID es que las secuelas es la falta de sueño, también la falta de concentración. Sí, justamente eso iba, y que Edison, a ver Edison. Lo que decía, ¿no? Que es la falta de concentración, los cansancios, la falta de pronto estás hablando un tema y se te va a hacer recordar, o sea, en parte de la estructura neuronal en la cabeza también deja daños. También nos comentaba que hay daños pulmonares, daños también en la piel, un poco de eso también nos estaba compartiendo. Son cosas que, o sea, se van quedando, a pesar de que se diga ya estoy curado, pero no es cierto a la final. Entonces más bien hacer un llamado a que se sigan cuidando en ese sentido, ¿no? Sí, y los asintomáticos, porque son súper dotadísimos los asintomáticos, son inmunes, dice, a mí no me pasa nada. Pero ¿escucharon lo que dijo el doctor Castañeda? Que si no tiene fiebre, no tiene tos, no tiene dolores de cabeza, no ha ido al hospital, no le ha enviado el médico reposo o que se quede en la casa, puede morir. Puede morir si usted que es asintomático, porque internamente sus células, sus neuronas, qué sé yo, su reacción del cuerpo, le juega una mala pasada y se muere. Así que asintomático también aprenda y tenga esa responsabilidad de cuidarse, no por usted, si usted no tiene esos síntomas, por su familia, por sus amigos.
Y justamente con esto de las concentraciones, de los bailes, de los matrimonios, de los bautizos, cada quien, nosotros respetamos las creencias, respetamos el modo de vida de las personas, pero ese respeto mutuo debe existir. Si ustedes creen que no pueden contagiarse, si tienen los insumos para poder curarse o prevenir, hay otras personas que no lo tienen. Si usted no cree que no hay el COVID, hay otras personas que sí lo creen. Así que vamos formando esa humanidad, esa relación humanitaria que debe existir, de respeto, Edison. Así Con es, esto, y sí, como ahora sí decía nos el vamos, doctor Edison. Humberto, también ¿Algo más? algo que recalcar es el hecho de que si tiene sospechas o tiene unos síntomas leves que pueden ser COVID-19, acérquese primeramente donde un especialista, donde un médico, sea algún médico familiar que les trate, para que se aseguren de que no estén con la enfermedad y no pueden ser personas asintomáticas que, como decía bien el doctor, una persona puede estar tal vez contagiando a toda una comunidad en una fiesta, entonces no corramos esos riesgos, seamos responsables por parte de nosotros, querámonos nosotros mismos y queramos la vida de nuestros colegas, amigos, compañeros, quienes estemos en comunidad, ¿no? Entonces hacer igual el llamado para que todos mismos nos cuidemos. Mashiukuna, golpi guyata, rikuspa kanahupashu, ñukanchik kawsaymantallata, ama yangatapshi na tianllu o chaykunataka yanganikpipish na chashna purikunallata, wakinbika shuk aychapillata kawsaspallami chashnakunataka yuyarin, pero ama chashna llakikunapi urmankapa golpikullata rikurishunchik, golpikullata kamarishunchik, cuidarishunchik ninchinachu. Así terminamos. Y a la persona que pregunta dónde se le puede encontrar al doctor, ya le contestamos a dónde lo podemos encontrar. Con esto nos despedimos. Así es, compañero. Nos despedimos. Shuk Punjakaman Mashiyukuna. Shuk Punjakamak. La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional.